El cuerpo humano es una máquina perfectamente diseñada a transformar tu vida. Quédate hasta el final para descubrir. Desde pequeños, nos enseñan a comer 3 veces al día y a no saltarnos el desayuno. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide dejar de comer? ¿Es solo una dieta o hay algo más profundo detrás? En la Biblia, el ayuno es una práctica espiritual con un propósito más allá de la salud o la estética. Hoy exploraremos por qué el ayuno es una herramienta poderosa, qué dice la Biblia sobre ello y cómo puede transformar tu vida. Quédate hasta el final para descubrirlo. Capítulo 1. El ayuno en la Biblia. Disciplina. Para comprenderlo, primero debemos explicar fundamental en la vida espiritual de muchas personas, la vida del creyente. Cuando ayunen, no pocos. A través del ayuno, muchos han experimentado devoción. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de hombres y mujeres que ayunaron para buscar dirección, arrepentimiento o fortaleza en momentos difíciles. Pero, ¿por qué Dios nos invita a ayunar? ¿Cuál es el propósito detrás de esta disciplina? Para comprenderlo, primero debemos explorar sus raíces en las Escrituras. El ayuno no es un concepto moderno ni una moda pasajera, es una práctica establecida desde el Antiguo Testamento. Dios ordenó a su pueblo ayunar en el día de la expiación, un evento sagrado en el que los israelitas se apartaban de la comida para centrarse en la purificación de sus pecados. En Levítico, capítulo 16, versículo 29, Dios instruyó: «Esto será un estatuto perpetuo para ustedes. En el 7º mes, en el 10º día del mes, afligirán sus almas y no harán trabajo alguno». Esta ordenanza tenía un significado profundo. El ayuno no era solo un sacrificio físico, sino una expresión de arrepentimiento y entrega total a Dios. Siglos después, Jesús reafirmó la importancia del ayuno. En Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18, enseñó a sus discípulos que el ayuno debe ser un acto privado y sincero, sin buscar la aprobación de los demás. Jesús dejó en claro que el ayuno no era una opción, sino una práctica esperada en la vida del creyente. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los demás que están ayunando. Con estas palabras, nos enseñó que el verdadero ayuno es aquel que se hace en secreto, con un corazón puro y con la intención de buscar a Dios. Desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, el ayuno sigue siendo una herramienta poderosa de transformación espiritual. No se trata solo de abstenerse de comer, sino de dedicar ese tiempo a la oración, la reflexión y la búsqueda de la presencia de Dios. A través del ayuno, muchos han experimentado respuestas divinas, restauración en sus vidas y una fe más profunda. Capítulo 2. ¿Por qué ayunar? El ayuno es mucho más que una simple privación de alimentos. Es un acto de ayuda a aclarar nuestra mente y a estar más atentos al ayunar. Cuanto más nosotros deberíamos practicarlo para fortalecer. Por último, el ayuno nos ayuda a desarrollar dominio propio y utilizado el ayuno como una herramienta para buscar guía, obtener fuerzas en tiempos difíciles y acercarse más al Señor. Pero, ¿qué beneficios espirituales tiene realmente el ayuno? ¿Por qué deberíamos practicarlo hoy en día? Uno de los principales propósitos del ayuno es buscar la dirección de Dios. En la Biblia, muchas personas ayunaron cuando enfrentaban decisiones importantes. En el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, el pueblo de Israel ayunó antes de emprender un viaje peligroso, pidiendo protección divina. También en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, los primeros cristianos ayunaron para recibir instrucciones del Espíritu Santo sobre a quién enviar como misioneros. Esto nos muestra que el ayuno nos ayuda a aclarar nuestra mente y a estar más atentos a la voz de Dios. Otro motivo poderoso para ayunar es fortalecer nuestra fe y depender más de Dios. Al privarnos de lo que nuestro cuerpo desea, aprendemos a confiar más en Él. Jesús mismo ayunó durante 40 días antes de comenzar su ministerio. Mateo, capítulo 4, versículo 2. Durante ese tiempo, enfrentó tentaciones, pero salió fortalecido espiritualmente. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideró necesario ayunar, ¿cuánto más nosotros deberíamos practicarlo para fortalecer nuestra vida espiritual? El ayuno también es una poderosa forma de intercesión por otros. En tiempos de crisis, personajes bíblicos como Esther y Daniel ayunaron para pedir la intervención divina. Esther, capítulo 4, versículo 16, relata cómo la reina Esther pidió a su pueblo que ayunara 3 días antes de presentarse ante el rey para salvar a los judíos. Daniel también ayunó y oró fervientemente para entender visiones y recibir revelaciones de Dios. Por último, el ayuno nos ayuda a desarrollar dominio propio y disciplina espiritual. Vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a satisfacer nuestros deseos al instante. El ayuno nos enseña a decir no a nuestra carne y sí a Dios. Es un ejercicio de control sobre nuestros impulsos y una demostración de que Dios es nuestra verdadera fuente de satisfacción.
El ayuno no es solo para momentos de crisis, es una práctica que fortalece nuestra vida espiritual en todo momento. Nos acerca a Dios, nos ayuda a escuchar su voz con más claridad y nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Capítulo 3. Mitos y miedos. Haremos los miedos más comunes. Uno de los mitos: persona debe conocer sus límites y ayunar de manera responsable. Muchas personas también temen no poder extremadamente espirituales. Muchas personas que muchos ayunos bíblicos se hicieron en tiempos de dificultad, dudas y temores. Pero, ¿realmente es tan difícil ayunar? ¿Nos hará daño? ¿Qué pensarán los demás si saben que estamos ayunando? En este capítulo, desmentiremos algunas creencias erróneas y aclararemos los miedos más comunes. Uno de los mitos más extendidos es que el ayuno es peligroso para la salud. Muchas personas creen que pasar varias horas sin comer puede debilitar el cuerpo o causar daño permanente. Sin embargo, estudios médicos han demostrado que el ayuno tiene múltiples beneficios, como la desintoxicación del organismo, la regeneración celular y la mejora de la concentración. En la Biblia, personajes como Moisés, Elías y Jesús ayunaron por periodos largos sin sufrir daño. Por supuesto, cada persona debe conocer sus límites y ayunar de manera responsable. Otro miedo común es: ¿qué dirán los demás si me ven ayunando? En muchos casos, las personas evitan el ayuno porque temen ser juzgadas o incomprendidas. Jesús advirtió sobre esto en Mateo, capítulo 6, versículos 17 y 18, diciendo que el ayuno debe ser un acto privado entre el creyente y Dios, sin buscar la aprobación de los demás. No es necesario anunciar que estamos ayunando. Podemos hacerlo en secreto y confiar en que Dios ve nuestro sacrificio. Muchas personas también temen no poder soportar el hambre. Si bien es cierto que el cuerpo experimenta sensación de hambre en las primeras horas, después se adapta. De hecho, nuestro organismo está diseñado para periodos sin alimento y puede funcionar perfectamente bien sin comer durante un tiempo determinado. El hambre no es un signo de debilidad, sino parte del proceso natural del ayuno. Además, el ayuno nos ayuda a depender más de Dios y menos de nuestras necesidades físicas. Otro mito es que el ayuno es solo para personas extremadamente espirituales. Muchas personas creen que solo pastores, líderes religiosos o cristianos avanzados deben ayunar. Sin embargo, en la Biblia vemos que el ayuno es para todos. Desde reyes hasta personas comunes ayunaron en momentos de necesidad. El ayuno no es un nivel avanzado del cristianismo, sino una práctica accesible para cualquiera que desee acercarse más a Dios. Finalmente, algunas personas piensan que el ayuno solo se hace cuando hay una crisis. Si bien es cierto que muchos ayunos bíblicos se hicieron en tiempos de dificultad, también se ayuna para buscar más de Dios, crecer espiritualmente y fortalecer la fe. El ayuno no debería ser solo una reacción a problemas, sino una disciplina regular en nuestra vida cristiana. El ayuno no es algo imposible ni peligroso. Es una herramienta espiritual poderosa que, cuando se hace con el enfoque correcto, trae bendiciones y transformación. No permitas que el miedo o los mitos te impidan experimentar su impacto en tu vida. Capítulo 4. Tipos de ayuno. Este es el tipo de ayuno más radical y exigente. Consiste en no consumir alimentos sólidos, pero sí permitir el capítulo 1, versículo 12, en el que el profeta evita para recibir dirección de Dios. Aunque este tipo actual en su esencia, algunas personas lo adoptan para la entrega. El ayuno no es un sacrificio vacío. Conocer las diferentes maneras de ayunar te ayudará a elegir el mejor método según tu situación y propósito espiritual. El ayuno absoluto. Este es el tipo de ayuno más radical y exigente. Consiste en abstenerse completamente de comida y agua por un tiempo determinado. En la Biblia, encontramos ejemplos como el del apóstol Pablo, quien después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, pasó 3 días sin comer ni beber. Hechos capítulo 9, versículo 9. Este tipo de ayuno se recomienda solo en circunstancias extremas y bajo dirección de Dios. El ayuno normal. El ayuno normal es el más practicado en la Biblia y en la actualidad. Consiste en no consumir alimentos sólidos, pero sí permitir el consumo de líquidos como agua y jugos naturales. Jesús realizó este tipo de ayuno durante 40 días en el desierto. Lucas capítulo 4, versículo 2. Muchas personas optan por este método, ya que permite mantenerse hidratado mientras se busca una conexión más profunda con Dios. El ayuno parcial. El ayuno parcial implica eliminar ciertos alimentos o comidas específicas, en lugar de abstenerse completamente de comer. Un ejemplo de esto es el ayuno de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 12, en el que el profeta evitó carnes y manjares del rey, consumiendo solo vegetales y agua. Muchas personas eligen este ayuno para periodos prolongados, ya que les permite seguir funcionando en su vida diaria mientras buscan más de Dios. El ayuno de John Wesley. John Wesley
fundador del movimiento metodista, practicaba un tipo de ayuno en el que solo consumía pan integral y agua durante 10 días antes de sus reuniones espirituales. Creía que esto fortalecía su espíritu y preparaba su corazón para recibir dirección de Dios. Aunque este tipo de ayuno no es muy común hoy en día, sigue siendo una opción para quienes buscan simplificar su alimentación sin dejar de recibir nutrientes básicos. El ayuno de rotación. Este tipo de ayuno es menos conocido en el ámbito cristiano, pero se usa en algunas prácticas de salud y medicina natural. Consiste en abstenerse de ciertos grupos de alimentos durante periodos alternos, como evitar carnes un día, lácteos al siguiente, y así sucesivamente. Aunque no es un ayuno espiritual en su esencia, algunas personas lo adoptan para limpiar su organismo y al mismo tiempo dedicar esos días a la oración y la reflexión. ¿Cómo elegir el ayuno adecuado? Cada persona tiene diferentes necesidades físicas y espirituales. No se trata de quién ayuna más o de manera más estricta, sino de encontrar el tipo de ayuno que realmente te ayude a acercarte a Dios. Si nunca has ayunado antes, puedes comenzar con un ayuno parcial y luego probar un ayuno normal. Lo importante es hacerlo con un corazón sincero y una actitud de entrega. El ayuno no es un sacrificio vacío, sino una herramienta poderosa para fortalecer nuestra relación con Dios. Independientemente del método que elijas, lo esencial es que tu ayuno esté acompañado de oración, reflexión y un propósito claro. Capítulo 5. ¿Cómo prepararse para ayunar? No exitoso. 1. Define uno se vuelve más significativo y enfocado. Mientras que otros, como el de Jesús, duraron 40. Acompaña el ayuno con oración y lectura bíblica, comida en televisión o incluso recibir invitaciones a reunión. 7. Reflexiona sobre la experiencia sin saber qué esperar o cómo manejar los desafíos que puedan surgir. En este capítulo, exploraremos los pasos clave para prepararte adecuadamente para un ayuno exitoso. 1. Define un propósito claro. Antes de comenzar un ayuno, pregúntate, ¿por qué quiero ayunar? ¿Es para buscar dirección de Dios? ¿Es para fortalecerte espiritualmente? ¿Es para interceder por alguien o por una causa específica? En la Biblia, cada ayuno tenía un propósito bien definido. Por ejemplo, Daniel ayunó para recibir entendimiento y revelación. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Cuando tienes un propósito claro, tu ayuno se vuelve más significativo y enfocado. 2. Elige el tipo y duración del ayuno. No todos los ayunos son iguales. Es importante elegir el tipo de ayuno que mejor se adapte a tu condición física y espiritual. Si nunca has ayunado antes, es recomendable comenzar con un ayuno parcial o ayunar una sola comida al día. También debes definir la duración. ¿Será de un día, 3 días o más tiempo? En la Biblia, algunos ayunos duraron un solo día, mientras que otros, como el de Jesús, duraron 40 días. Mateo capítulo 4 versículo 2. 3. Prepárate física y mentalmente. Si estás acostumbrado a comer en ciertos horarios, tu cuerpo reaccionará al cambio. Para reducir el impacto, en los días previos, evita comidas muy pesadas y reduce el consumo de cafeína y azúcar. También es importante mentalizarte. Ayunar no es fácil, pero recuerda que Dios fortalece a quienes le buscan con sinceridad. 4. Acompaña el ayuno con oración y lectura bíblica. El ayuno no tiene sentido sin oración. Es un tiempo especial para estar más cerca de Dios, hablar con Él y escuchar su voz. En la Biblia, personas como Nehemías ayunaron y oraron por la restauración de su pueblo. Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Dedica tiempo a la oración, lee la Biblia y medita en su palabra. 5. Maneja las distracciones y tentaciones. Durante el ayuno, es probable que enfrentes tentaciones. Puedes sentir hambre, ver anuncios de comida en televisión o incluso recibir invitaciones a reuniones con comida. Prepárate para estos momentos, recordando por qué estás ayunando y enfocándote en la oración. 6. Planifica cómo romper el ayuno. Cuando llegue el momento de terminar el ayuno, no lo hagas de golpe con una comida abundante. Es recomendable romper el ayuno con algo ligero, como frutas o caldos, y luego incorporar alimentos sólidos poco a poco. En la Biblia, cuando los judíos rompían el ayuno después del día de la expiación, volvían a la comida de manera gradual. 7. Reflexiona sobre la experiencia. Después del ayuno, tómate un momento para reflexionar sobre lo que aprendiste, cómo sentiste la presencia de Dios y qué respuestas recibiste en la oración. El ayuno no es solo un evento aislado, sino una práctica que puede fortalecer tu fe a largo plazo. El ayuno es una de las herramientas espirituales más poderosas que Dios nos ha dado. Si te preparas bien, tu experiencia será mucho más enriquecedora y significativa. Capítulo 6. Ayunar en compañía. Personas oran y buscan a Dios juntas.
Ejemplos bíblicos de ayuno en comunidad. La iglesia primitiva ayunó antes de envíes. Si te sientes débil o tentado a romper el ayuno parcial o normal, dependiendo de sus capacidades. Cada año en mayo, muchos cristianos participan en el Día Nacional. No solo fortalece nuestra determinación, sino que también nos permite apoyarnos mutuamente en oración. Jesús mismo enseñó que hay un poder especial cuando 2 o más personas oran y buscan a Dios juntas. 1. La importancia del ayuno en grupo. Jesús dijo en Mateo, capítulo 18, versículos 18 y 19. Si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Esto significa que cuando ayunamos con otros, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también abrimos la puerta a respuestas poderosas de Dios. 2. Ejemplos bíblicos de ayuno en comunidad. La Biblia nos muestra varias ocasiones en las que el ayuno fue una práctica grupal. Por ejemplo, Esdras y su pueblo ayunaron antes de emprender un viaje peligroso, buscando protección divina. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esther pidió a todos los judíos que ayunaran con ella, antes de presentarse ante el rey y salvar a su pueblo. Esther, capítulo 4, versículo 16. La iglesia primitiva ayunó antes de enviar a misioneros como Pablo y Bernabé. Hechos, capítulo 13, versículo 2. 3. Beneficios de ayunar con un compañero. Ayunar con alguien más tiene varias ventajas. Mayor compromiso. Es más difícil abandonar el ayuno cuando tienes un compañero que te motiva. Oración más efectiva. Puedes compartir peticiones y orar por necesidades específicas. Apoyo en los momentos difíciles. Si te sientes débil o tentado a romper el ayuno, tu compañero puede recordarte el propósito por el cual lo iniciaste. 4. ¿Cómo organizar un ayuno en grupo? Si quieres ayunar con otras personas, aquí hay algunos consejos para hacerlo de manera efectiva. 1. Definan juntos el propósito del ayuno. ¿Es para interceder por alguien? ¿Para buscar dirección de Dios? 2. Elijan la duración y el tipo de ayuno. Pueden hacer un ayuno parcial o normal, dependiendo de sus capacidades. 3. Comprométanse a orar en conjunto. Pueden reunirse en persona o conectarse por videollamada para orar. 4. Motívense mutuamente. Enviar mensajes de ánimo o compartir versículos bíblicos puede fortalecer su determinación. 5. Participar en ayunos colectivos. Algunas iglesias y comunidades cristianas organizan ayunos grupales en fechas específicas. Por ejemplo, cada año en mayo, muchos cristianos participan en el Día Nacional de Oración y Ayuno, dedicando un tiempo especial para interceder por su país y sus necesidades espirituales. El ayuno no tiene que ser un camino solitario. Ayunar con otros puede hacer que la experiencia sea más enriquecedora, fortalecer la fe y llevarnos a un nivel más profundo en nuestra vida espiritual. Si nunca has probado ayunar en compañía, invita a alguien a unirse a ti y experimenta el poder del ayuno comunitario. Capítulo 7. Beneficios espirituales de mayor claridad espiritual. Uno de los principales beneficios. Jesús mismo ayunó antes de comenzar su ministerio, sino de renovación. En Isaías, capítulo oración, cuando necesitaban respuestas urgentes de Dios, y abrimos nuestro espíritu para recibir guía divina del corazón. El ayuno es más que una práctica. Pero, ¿qué sucede realmente cuando ayunamos? ¿Cuáles son los beneficios espirituales que podemos experimentar? 1. Mayor claridad espiritual. Uno de los principales beneficios del ayuno es que nos ayuda a escuchar la voz de Dios con más claridad. Cuando ayunamos, eliminamos distracciones y enfocamos nuestra mente en la oración y la comunión con Dios. En Daniel, capítulo 9, versículo 3, el profeta dijo: «Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza». Su ayuno le permitió recibir visiones y revelaciones divinas. 2. Fortaleza contra la tentación. Jesús mismo ayunó antes de comenzar su ministerio. En Mateo, capítulo 4, versículo 2, se nos dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de enfrentar la tentación de Satanás. Este tiempo de ayuno no solo fortaleció su espíritu, sino que lo preparó para las pruebas que vendrían. Cuando ayunamos, aprendemos a dominar nuestros deseos y a depender más de Dios. 3. Renueva el espíritu y el corazón. El ayuno no solo es un acto de sacrificio, sino de renovación. En Isaías, capítulo 58, versículo 6, Dios dice:
¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. El verdadero ayuno no es solo abstenerse de comida, sino permitir que Dios transforme nuestro corazón y nos haga más sensibles a su voluntad. 4. Poder en la oración. El ayuno amplifica el poder de la oración. En la Biblia, muchos personajes combinaron el ayuno con la oración cuando necesitaban respuestas urgentes de Dios. En Hechos, capítulo 13, versículo 2, la iglesia primitiva ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé a su misión. Cuando ayunamos con un corazón sincero, nuestras oraciones se vuelven más enfocadas y efectivas. 5. Sensibilidad a la dirección de Dios. El ayuno nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. A veces, nuestras preocupaciones y deseos pueden nublar nuestra percepción de lo que Dios quiere para nosotros. A través del ayuno, silenciamos nuestras ansiedades y abrimos nuestro espíritu para recibir guía divina. En Nehemías capítulo 1, versículo 4, Nehemías ayunó antes de tomar la decisión de reconstruir Jerusalén, y Dios le dio la estrategia para hacerlo. 6. Transformación del carácter. El ayuno no solo nos acerca a Dios, sino que también nos transforma internamente. Nos ayuda a desarrollar paciencia, humildad y dominio propio. En la vida cristiana, no solo buscamos conocimiento, sino una verdadera transformación del corazón. El ayuno es más que una práctica religiosa. Es un regalo de Dios para fortalecernos, renovarnos y acercarnos más a Él. Al practicarlo con fe y propósito, experimentaremos su poder en nuestra vida de maneras sorprendentes. El ayuno es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe y acercarnos a Dios. No se trata de cuánto tiempo puedes aguantar sin comer, sino del propósito que tienes en tu corazón. Si este video te ha ayudado a comprender mejor el ayuno, te invito a que te suscribas al canal para seguir aprendiendo juntos. Déjame un comentario contándome si has ayunado antes y qué experiencia has tenido. Recuerda que Dios honra a quienes buscan su presencia con sinceridad. Gracias por ver y que Dios te bendiga.